Hoy está con nosotros el doctor Miguel Yusti, que acaba de publicar el libro Disfraces y extravíos sobre el descuido del alma, de modo que le damos la más cordial bienvenida. Bueno, no necesita de presentación, no es un intelectual de reconocida trayectoria. Y vamos a conversar sobre algunos puntos que él desenvuelve en esta obra. Aquí veo en la página 11 lo siguiente. Dice usted: en la globalizada sociedad capitalista contemporánea se percibe la falta de una palabra más clara sobre el sentido de la vida, ¿no? Bueno, ve aquí una reflexión elemental, ¿no? Para la mayor parte de la gente, el sentido de la vida consiste en alcanzar la felicidad, ¿no? Claro, normalmente se entiende por felicidad lo que también a su modo dice el diccionario de la academia, ¿no? Un estado de satisfacción y complacencia, tanto espiritual cuanto físico, ¿no? Pero nada más, o sea, digamos, es esa bonanza, ¿no? O para decirlo en inglés, es ese relax, ¿no? Para, ¿no? Estar en Cancún, debajo de una palmera, pues, tomando sol, ¿no? Esa es la... o sea, es una formulación degradada del mito, ¿no? Del paraíso, ¿no? Eso lo he estudiado muy bien en Eliade, ¿no? Pero ya no se piensa en absoluto en el sentido muy interesante y fuerte que tenía el latín, ¿no? El término latino felix, ¿no? O sea, feliz, ¿no? Que era fructífero, feraz, ¿no? Productivo, creativo, etcétera, ¿no? Ahora esto ya no rige, digamos, en español, como muchas otras cosas que nos han venido del latín. Pero una de las caracterizaciones que se puede hacer de esta época digital y cibernética es lo que llamamos la falta de peso específico, la falta de contenido. Y entonces, cuando hay falta de contenido, no puede haber felicidad, porque siempre he dicho que la felicidad trabaja con contenidos, ¿no? Pero ahora no, ahora puede ser muy cierto lo que decía Antonio Machado, hablando de un hombre rústico, ¿no? Y decía, en la oquedad de su cráneo cabía todo el vacío del universo. Eso, ¿no? Muy buena esa. Entonces ahora hay gente así, ¿no? Que en la oquedad de su cráneo ahí puede entrar todo el universo, ¿no? Entonces, ¿usted compagina, digamos? Bueno, me parece esa cita que usted ha elegido, creo que es una buena entrada a la problemática que se discute a lo largo del libro, ¿no? El sentido de la vida, y además asociándolo, como hace usted, a la palabra felicidad, ¿no? Aristóteles decía que no hay ningún desacuerdo, al contrario, es sorprendente el acuerdo que existe entre todas las personas al decir que el objetivo de la vida es la felicidad. El único problema, dice, es que no están de acuerdo en qué consiste esa felicidad, ¿no? Y esta mención suya al origen latino de la palabra también está vinculado con el origen griego, porque para Aristóteles felicidad es eudaimonía, y la felicidad consiste para él en una vida realizada, pero una vida realizada es una vida que tiene sentido porque uno es creativo, ¿no es cierto?, en su vida, o porque realiza muchos fines de una manera excelente, ¿no? La cultura de la calidad de las cosas que uno puede producir o crear en la vida, eso es indispensable para la felicidad. Por eso es que Aristóteles dice específicamente que la felicidad no es un momento ni un estado momentáneo, una emoción pasajera, sino que es digamos, un estado duradero, y que solo a lo largo de la vida se puede descubrir o alcanzar eso que llamamos felicidad, ¿no? Por eso es que una buena traducción de la palabra felicidad en castellano es una vida realizada.
¿no es cierto? Alguien que ha cumplido con sus objetivos en la vida, que ha desempeñado un papel importante en la sociedad, que tiene una buena vida familiar, que tiene amigos, que tiene éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo vincularía también yo con el título del libro, ¿no? Que es, o el subtítulo, que es sobre el descuido del alma. El cuidado del alma era una expresión griega también muy importante. Para eso era, digamos, la educación, para que uno encontrara el sentido de la vida, el cuidado del alma. Y el cuidado del alma, se decía en griego, dicho sea de paso, terapeia, tes psyches, o sea, psicoterapia, es la palabra griega para llamar el cuidado del alma, pero el cuidado del alma consistía en aprender a través de las artes, del cultivo de las artes o de la música y del deporte, ¿no es cierto?, a alcanzar o realizar una vida productiva, ¿no? Y entonces, claro, por eso el libro se enfoca o se orienta hacia una serie de falsas apariencias, simulaciones que ofrece la cultura contemporánea y que son una expresión del descuido de la sociedad por la educación del alma, ¿no? Ahora, hay casos bien interesantes que no coinciden exactamente con lo que usted con tanta propiedad ha expresado respecto a la felicidad, aunque tampoco se opone, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante en este sentido es el caso de Arguedas, ¿no? A mí, en una conferencia que ofrecí hace muchos años, recuerdo, en el Centro Cultural de la Católica, me preguntaron si Arguedas había sido feliz. Entonces yo dije que sí. Y entonces inmediatamente me retrucaron, ¿no? Y me dijeron, pero ¿cómo puede haber sido feliz una persona que terminó suicidándose, ¿no? Entonces yo desenvolví la idea de la vida productiva, ¿no? Entonces, uno puede tener, como él tuvo, una vida muy productiva, una vida que se tradujo en obras, ¿no? En muchas obras, su obra de ficción es amplia y su obra antropológica ocupa 7 tomos, y además todo su interés por la música andina, en fin, ¿no? Entonces ha sido una contribución significativa. Pero él, en un sentido convencional, no fue feliz, ¿no? O sea, en el sentido en que puede entenderlo la gente, estar felizmente casado, tener una situación llevadera, digna, etcétera, ¿no? Sí. Eso es lo que normalmente se dice. Sí. Pero yo coincido con usted, porque volvemos al punto de la felicidad asociada a la creatividad, ¿no es cierto? A la vida fructífera, como decía usted mismo al comienzo, ¿no? Por eso es que para los griegos la felicidad está asociada a lo que ellos llaman la arete, que es, digamos, la mejor performance. El mejor violinista, el mejor atleta, el mejor escritor, el hombre más creativo. Ese es el hombre que, en el sentido griego del término, alcanza la felicidad. Claro, ¿Ese es sinónimo de virtud? Sí, ese es el sinónimo de virtud, efectivamente. Claro que la palabra virtud, con tanto tiempo que ha transcurrido, ya ha adquirido otras connotaciones, ¿no es cierto? Pero efectivamente, arete es la virtud, pero la virtud del virtuoso, así como decimos el violinista virtuoso, ¿no es cierto? Pero vuelvo a Arguedas, porque claro, es verdad, Arguedas, claro, fue un hombre atormentado, pero fue un hombre muy creativo. Entonces, produjo, y además no solo para él, sino para su propia sociedad, una obra muy valiosa, ¿no? Y decimos valiosa, decimos con mucha calidad, ¿no es cierto? Una gran performance. Eso es algo que enseña y que, claro, no se ajusta a una especie de modelo prefabricado de vida rutinaria, al contrario, ¿no? Entonces, coincido con que, aunque en el lenguaje cotidiano parezca
con algo extraño, llamar feliz a un hombre que termina suicidándose, es evidente que es una vida que ha sido una vida muy rica, ¿no? Claro, pero este significado, ¿no?, de esta riqueza interior también en el habla cotidiana se ha perdido. O sea, Sí, eso se ha sí, perdido. sí, no, es más, ahora hay una trivialización de la palabra felicidad. Como usted bien sabe, hay observatorios internacionales de la felicidad, el Ministerio de la Felicidad. Se ha convertido en una percepción subjetiva, momentánea y muy relativa, ¿no? Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Justi. El título de su libro es sugerente, Disfraces y extravíos. Le pido a nuestro distinguido invitado una explicación del título. Bueno, con mucho gusto. El título ha sido además materia de muchas reflexiones y de discusiones, entre otras personas, con el editor, los editores del libro, ¿no? El libro está editado en el Fondo de Cultura Económica y el editor que me ayudó con el trabajo de edición, Felipe Aburto, fue un interlocutor inteligente y severo, ¿no? Porque ponía muchas objeciones o sugerencias para mejorar, ¿no? Y discutimos mucho sobre el título hasta que finalmente nos pusimos de acuerdo. Disfraces y extravíos son dos palabras, claro, metáforas que tienen un sentido quizás primeramente negativo, pero también una connotación positiva, ¿no? Un disfraz es una simulación, pero que en cierto modo puede también aparentar o puede sugerir alguna versión positiva. Y lo mismo ocurre con la expresión o con la palabra extravío. Quien se extravía pierde el rumbo, se pierde, pero al mismo tiempo puede en ese sendero encontrar alguna otra ruta inesperada. Y todos estos dos términos están asociados al subtítulo del libro, que es sobre el descuido del alma. Entonces, claro, hay que entender disfraces del alma o extravíos del alma, es decir, cómo en la cultura contemporánea se disfraza aquello que se considera un ideal para la vida humana, o se disfraza el sentido de la vida, se sugieren soluciones aparentes que no son reales, ¿no? O cómo hay algunos rumbos que toma la cultura contemporánea en relación con la política, en relación con la tolerancia, con la libertad, con el humanismo, con el humanitarismo, etcétera. Cómo hay rumbos que toma que a lo mejor nos conducen hacia falsas soluciones o a lo mejor nos dan cierta esperanza, ¿no? Entonces, el título del libro es una forma de decir: estamos en la cultura contemporánea ante un problema de, digamos, desorientación, en el cual hay disfraces o apariencias de solución, y hay rumbos que puede tomar la cultura que podrían ser o no ser sugerentes, ¿no? ¿Qué consideración le merece el hecho de que la palabra latina persona significa máscara? Entonces, la personalidad, el conjunto de características que nos distingue, es un enmascaramiento. Ahora, sobre esto se ha dado muchas vueltas, ¿no? Y se ha dicho, por ejemplo, de que está bien el uso de máscaras, porque hay personas que no han fructificado, que no tienen un mundo interior, que tienen un vacío, y entonces eso se puede, digamos, simular, eso se puede o disimular, ocultar, y la máscara sirve para eso. Bueno, pero es que es muy interesante y atinada su observación, porque la palabra máscara proviene del griego también carácter, que es, digamos, la máscara que se pone el actor, ¿no es cierto?, en una obra de teatro para, no solo para ocultar, sino
para representar a un personaje. Pero hay otro sentido que es Claro, importante. sí. Hay otro, antes de que continúe. También se usaba máscara en la antigüedad como protección. O sea, se temía el mal de ojo. Entonces, el uso de máscaras en el teatro se hacía porque se evitaba así la malquerencia de algún espectador. Esto sí está, me parece, perfecto. Sí, pero digamos, etimológicamente la palabra máscara está asociada a la palabra carácter, y la palabra carácter está asociada, digamos, al perfil del personaje. Y eso era lo que creían los griegos, que las personas no somos tan individualizadas como creemos, sino que representamos como personajes, ¿no es cierto? Y de hecho la ética de Aristóteles es una ética de, digamos, de caracteres, porque es una ética de el hombre honesto, el hombre valiente, el hombre virtuoso, el hombre inteligente, el bondadoso. Esto que ahora llamamos nosotros como caracterizaciones psicológicas de personalidades, rasgos de personalidad, eso era lo que se llamaba el carácter o hasta cierto punto la máscara de una persona. Es una, digamos, descripción de del perfil psicológico de un personaje cuando alguien en su vida ha dedicado, digamos, sus mayores esfuerzos en ser, por ejemplo, bondadoso, o en ser, al contrario, iracundo. Y esto viene de antiguo, porque el propio Homero hablaba de los héroes griegos como Ulises el astuto, digamos, era como una forma de eso, hasta decimos con nosotros ahora, caracterizar, ¿no es cierto?, denominar el carácter de una persona. Entonces las máscaras, como usted bien dice, son formas de ocultar y formas de más bien exhibir, ¿no?, la personalidad de alguien, ¿no? Yo también recuerdo algo que, bueno, puede tener pertinencia. Julio Ramón Ribeiro dice que en una relación de amistad es preferible no profundizar, ¿no? Tener una relación superficial, porque la idea general, por ejemplo, cuando uno quiere intimar con alguien, es que hay un fondo, hay un contenido valioso que por tales o cuales razones, pues, o no se publica, o se publica muy lentamente, etcétera. Entonces yo tengo que hacer todo lo posible para ver qué cosa hay ahí, qué riqueza se encierra, que su propietario o propietaria no quiere publicar o no quiere comunicarme. Pero Ribeiro dice que esa es una idea equivocada. Yo después he revisado el punto y he podido enterarme de que otros autores y pensadores dicen lo mismo. Dice, no conviene. Además, hay que remontarse a Marcial, ¿no? Marcial dice, ten pocos amigos. Claro que así vas a tener pocas satisfacciones, pero también te vas a evitar una serie de contratiempos, ¿no? Entonces también la amistad es bifronte, ¿no? Tiene, digamos, este aspecto negativo, que, digamos, el amigo, una vez que se despide de uno, bueno, es el peor enemigo. La amistad también es un tema de este libro. El libro está dividido en 3 partes y la tercera parte se llama Marcas de Amistad, que es una parte del libro en la que yo incluyo algunos ensayos en homenaje a grandes amigos, ¿no? Y la he incluido, esta parte, porque la amistad era para los griegos una dimensión fundamental del cultivo del alma. Para que una vida sea feliz, eso pensaban los antiguos, la persona debe tener buenos amigos. Claro, el problema es que qué cosa es un buen amigo y qué tipos de amistad hay, ¿no? Porque la amistad puede ser una relación de interés común, pero para que sea una buena amistad, eso decía Aristóteles, en esa amistad tiene que haber una alianza o una asociación emocional en esa búsqueda de una vida fructífera, ¿no es cierto?
O sea, así como digamos, los amigos son los amigos, los mejores amigos son los amigos en la virtud o en la arete, es decir, los amigos que aprecian la creatividad del amigo. O sea, se vuelven cómplices en esa creatividad, alientan al amigo en sus mejores performances, ¿no? Luego, usted dice, una cultura universal que aspire a la tolerancia debe comprometer al corazón, es decir, debe solicitar la intervención de nuestros afectos en la promoción de una cultura humanitaria del reconocimiento. Yo publiqué un ensayo que se titula El asesino desorganizado. Esta es una expresión que no es mía, es una expresión de Nico Tinbergen, el famoso etólogo holandés que fue premio Nobel, como usted recuerda. Bueno, y ahí decía, en los primeros 150 años de los últimos 200 en el occidente civilizado, supuestamente civilizado, un hombre ha dado muerte a otro hombre cada minuto. Pero en los últimos 50 años, el lapso entre una y otra muerte violenta se ha reducido a 1/3. De modo que ahora, cada 20 segundos, un hombre mata a otro hombre. Entonces, esta especie no solamente es homicida, ¿no?, sino, y lo ha dicho alguien que no es etólogo, pero que es una persona culta e inteligente, como Mario Vargas Llosa, es un homicida compulsivo, porque matar pues a un congénere cada 20 segundos, eso es una compulsión, pues, ¿no? O sea, ya es una cuestión ya psiquiátrica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, digamos, proponer o abogar por una cultura de la tolerancia con una persona tan peligrosa, ¿no? Bueno, es un desafío. No, yo no puedo sino coincidir con los datos, ¿no es cierto? Que los datos no se pueden negar, pero tolerancia es además un término que yo diría es cada vez más necesario, porque lo que es más frecuente es la intolerancia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo cultivar la tolerancia? Ese es el problema, ¿no? La cita que usted ha referido se encuentra en un texto en el que yo me ocupo del concepto de tolerancia, porque hay muchas teorías sobre la tolerancia en la actualidad, y yo defiendo una, que es la de Lessing, que es la tolerancia de quien persigue una vida más humanitaria, ¿no es cierto? Yo no digo que eso sea lo más frecuente, sino que sí sería lo más deseable, ¿no? Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Continuamos nuestra conversación con el doctor Justi. Dice usted que la globalización es la universalización de las relaciones sociales y la uniformización de los patrones culturales. El multiculturalismo, en cambio, es un movimiento de reivindicación de identidades. Bueno, pero ocurre que la globalización surge definidamente con la llamada posmodernidad, ¿no? O sea, comprende apenas, no creo que 2 generaciones, ¿no? Entonces, querer pues, contrarrestarla a estas alturas equivaldría pues a detener el reloj de la historia o a retrasarlo, ¿no? Yo no veo cómo se puede hacer. No, claro, pero es pues digamos, por un lado es un movimiento indetenible el de la globalización, porque la globalización implica relaciones tecnológicas, económicas, lingüísticas, productivas, qué sé yo, ¿no? Y eso invade por completo todas las relaciones mundiales, pero al mismo tiempo la globalización genera una reacción en muchos lugares regresiva de digamos, afianzamiento de las identidades culturales, de rechazo de lo que está, digamos, de esta identificación entre globalización y capitalismo o globalización y cultura occidental,
Entonces, el fundamentalismo es un fenómeno, me parece a mí, resultado de la globalización, no es un fenómeno, bueno, que puede haber existido en otras formas en el pasado, pero este fundamentalismo tan severo y tan radical, ¿no? Es de algún modo producto de este movimiento internacional tan indetenible. Entonces, por eso es que en este momento... Yo recuerdo que, si no me equivoco, fue Ortega y Gasset, que hablando de la fe islámica, decía: el Islam es constitutivamente problemático y contrario a cualquier intento de modernización. De modo que hablar de fundamentalismo con respecto al Islam es creer que el Islam no es el Islam. O sea, en el Corán, efectivamente, es un mandamiento coránico, ¿no es cierto?, combatir a los infieles. Sí, pero ese es un mandamiento que puede ser también, que puede haber estado en otras religiones. Digo, en la propia religión cristiana, y sin embargo ha habido un proceso de radicalización que complicado, conflictivo, y que no se ha resuelto tampoco, pero que ha modificado, ¿no? Esa era una tesis, digamos así, de los filósofos de fines del siglo pasado, ¿no? La tesis de que el proceso de racionalización iba a terminar por expandirse en todas las culturas. Entonces, producir en todas las culturas una democratización progresiva, y eso no ha ocurrido. Y no solo no ha ocurrido, sino que estamos ahora en una situación política que algunos denominan ya una especie de tercera guerra mundial, porque la reacción islámica contra el occidente es muy fuerte. Entonces, este terrorismo internacional es muy potente, y además pone en cuestión justamente uno de los presupuestos de la globalización, digamos ahora cultural o política, que es que se expanderían en el tiempo las relaciones democráticas o jurídicas de tipo occidental. Eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Claro, por otro lado uno podría pensar, lo que pasa es que la globalización tampoco ha sido un proceso, simétrico, o que ha permitido el desarrollo simétrico de todas las culturas. No, obviamente relaciones de poder, imposición de unas culturas sobre otras, y por eso es que en los movimientos o de otras culturas también hay una pretensión reivindicativa, ¿no es cierto? Yo recuerdo que a mí me sorprendió cuando yo... animado por el doctor Honorio Ferrero, los muchachos de entonces, ¿no? Queríamos leer pues todo lo concerniente a Oriente, y bueno, no teníamos la preparación, pues éramos jóvenes de 18 años, pero todos los libros concernientes nos interesaban, ¿no? Y entonces ahí aprendí que, por ejemplo, el grado de intolerancia en el Islam no tenía parangón, digamos, en el caso del catolicismo o en general del cristianismo, ¿no? Y recuerdo que el profesor Ferrero decía, por ejemplo, nosotros no podemos imaginar lo que le pasó, si no me equivoco era Burckhardt, famoso viajero, ¿no?, que por descuido, no intencionalmente, pero que no lo había visto, se sentó sobre el Corán. Inmediatamente fue decapitado. O sea, violentamente. Eso jamás ocurriría si uno se sienta por inadvertencia. Eso es la Biblia, ¿no? Pero, digamos, tiene tal peso, digamos, ¿no?, la ley coránica, que haberse sentado es algo, digamos, que merecía la pena de muerte, ¿no? Nosotros no tenemos ese nivel, pero yo estaba recordando también al respecto haber leído en esa época un libro que se publicó en Pocket Books, que se llamaba The True Believer, el verdadero creyente. Y el verdadero creyente es el fanático. Ese es el verdadero creyente. O sea, el que Leibniz creo que llegada a la visión, algo de esto, recuerdo, ¿no? Esa es una metáfora de Leibniz. Ese es el verdadero creyente. Es el que esté capaz de degollar a alguien porque se ha sentado, ¿no? Nosotros no llegamos a ese nivel, ¿no? No, pero justamente esto podría
valer para cualquier creencia religiosa, no solamente para la del Islam. Claro, se puede extrapolar la figura del creyente como aquel que está convencido de una verdad. Pero eso no rige para la India. No, en la India todos conviven las religiones. Justamente, ¿no? Justamente. Hay una famosa tesis de un teólogo y filósofo francés que se llama Pierre Bell, que es la tesis del derecho de la conciencia a equivocarse. En eso basa él, ese es el argumento más fuerte para él en el siglo XVI o XVII, para defender la tolerancia. El derecho de la conciencia a equivocarse. Porque dice, solo quien cree que no se puede equivocar es el que es capaz de implantar un régimen de intolerancia absoluta con otras religiones, ¿no? En una época lo implantó, como usted sabe muy bien, pues la Iglesia Católica, sí. ¿no? Tenía su divisa, que usted recordará, extra ecclesiam nulla salus. Sí. Ese es pues por intolerancia, ¿no? Imagínese usted. Sí, bueno, por eso justo, claro, pero hay otras situaciones a las que también se puede hacer alusión, ¿no? Que es el Imperio Romano, por ejemplo, era un imperio, claro, era un imperio políticamente dominante, pero religiosamente tolerante, ¿no es cierto? O sea, puede haber formas de tolerancia asociadas a formas políticas que no sean estrictamente democráticas, ¿no es cierto? Pero una permisividad para la existencia de identidades culturales, religiones, ¿no? Por eso es que yo creo que hay que separar, o mejor dicho, diferenciar entre lo que es digamos, la religión o la identidad cultural y lo que es el proceso del, digamos, de desarrollo de la conciencia moral de la humanidad, ¿cierto? Todos tenemos, y que ese desarrollo de la conciencia moral, el que reconozcamos derechos a más personas, el que no permitamos que haya esclavitud y cosas por el estilo, que ese es un proceso que debería permear o difuminarse entre todas las tradiciones religiosas, ¿no? Claro. La ética, y este es un tema que usted conoce muy bien, la ética como conjunto de preceptos, ¿no? No como materia de estudio, es siempre heterónoma, es la ley de otro. Entonces uno preconiza la autonomía, pero la autonomía significa, ¿no?, una independización sobre una base de florecimiento y de desarrollo, cosa que no todos tienen, o mejor dicho, cosa que tienen pocos, ¿no? Entonces prefiere la facilidad de someterse a una ética heterónoma, de incumplirla, pero no establece su propia autodeterminación, ¿no? Entonces, la heteronomía tiene buena prensa porque es fácil, pero la autonomía no es fácil. Entonces vamos a seguir siempre como dependientes de la ley de otro, o del conjunto de otro, o de lo que dijo el líder tal, o el maestro tal, o no. Sí, sí. Bueno, en realidad la ética es una dialéctica, diría yo, una relación compleja, difícil, interactiva entre esas dos, digamos, tesis que usted acaba de formular, ¿no?, entre la heteronomía y la autonomía, ¿no? Porque el propio Kant tiene un libro sobre la libertad que se llama ¿Qué es la ilustración? Y dice la ilustración es llegar a la mayoría de edad, y la mayoría de edad es la autonomía o la libertad. Pero, dice, curiosamente los seres humanos prefieren ser menores de edad, ¿no? Prefieren tener tutores, prefieren seguir la ley de otros, ¿no? Claro, Kant es un filósofo que defiende la autonomía, ¿no? Ahora, claro, yo digo, llevar la autonomía hasta el extremo en que cada cual pueda realmente vivir solo de lo que él
decide y desea, es también casi una expresión ficticia, ¿no? Porque todos vivimos también, además de expresar o de desarrollar nuestra libertad, vivimos en relaciones comunes y confiamos en que la cultura o la música o la comida o la amistad o la familia, o sea, hay una serie de relaciones que podrían llamarse heterónomas, pero que mejor sería llamar solidarias, ¿no es cierto? Porque confiamos en ellas, ¿no? Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. Bien, esta es la última parte de una interesante entrevista al doctor Giusti. Yo recuerdo que en la década del 50, o a inicio de la década siguiente, porque el original se publicó en la década del 50, me refiero a un libro del representante que era en esa época el enfant terrible del positivismo lógico, Alfred Eiger, el famoso filósofo inglés, ¿no? Entonces publicó un libro pues titulado Lenguaje, Verdad y Lógica. Entonces recuerdo que él dice, supongamos que en una reunión alguien dice que robar es bueno. Entonces yo intervengo y le digo, no, perdón señor, robar es malo. Ahora bien, ¿quién de los dos tiene razón? Ninguno. Porque ninguno de los dos expresa una proposición genuina. Como usted sabe, para los positivistas lógicos, y en general para la lógica formal, solamente hay dos clases de proposiciones genuinas, ¿no? Lo que se llama la proposición analítica o vacía o autoexplicativa, o sea, la tautología. Todos los casados no son solteros. Y luego el enunciado de, ¿no? que llaman, digamos, sintético, ¿no? Que es comprobable, verificable, ¿no? El azufre es amarillo o todos los metales se dilatan por la acción del calor. Bueno, eso es cierto, pues uno puede comprobar de que se dilatan, ¿no? Pero si yo digo no robes, eso no es verdadero ni falso, ¿no? Entonces yo quisiera que usted, con su conocimiento, diga a qué categoría pertenecen estas manifestaciones de la ética. Pues claro, en un caso, le he dicho, hay una tautología, eso es verdad. En otro caso hay un juicio sintético, afirmativo, verificable, eso también es verdad, o puede serlo. Pero decir, por ejemplo, no robes o no mientas. Bueno, claro, digamos que la distinción más clásica que se suele hacer es que hay por lo menos tres tipos de lenguaje que corresponden a tres tipos de experiencias humanas, ¿no es cierto? Usted menciona el lenguaje científico o el lenguaje lógico referido a las constataciones sobre si algo es verdadero o falso, ¿no? En términos muy generales, ¿no? Pero digamos, una cosa es el lenguaje científico, otra cosa es el lenguaje moral o el lenguaje ético, digamos, sobre valoraciones en la vida, ¿no es cierto? Sobre qué cosa es bueno o malo, no qué cosa es verdadero o falso, sino qué cosa es bueno o malo. Y en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida social hay infinidad de cosas que nosotros preferimos o no preferimos porque son valorativamente mejores para algunos o para otros, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, el lenguaje estético, porque hay cosas que son bellas o que son feas o que son estéticamente atractivas o no lo son, que son creaciones artísticas y que a lo mejor no son ni buenas ni malas o que no deben ser juzgadas porque son buenas o malas, sino porque son estéticas relevantes o interesantes, originales, y tampoco tienen que ver con la verdad o la falsedad, ¿no es cierto? Entonces, eso es una distinción clásica que viene desde antiguo y que de diferentes maneras se ha ido reproduciendo en el tiempo. Entonces, claro, algunos pensadores más, digamos, cientificistas, ¿no?, dirán todos los juicios, incluyendo los estéticos y los morales, deberían someterse a las reglas del lenguaje científico, pero en realidad en la vida real o en la vida cotidiana es más bien, como decía Lyotard, por ejemplo, el filósofo francés, lo que hay es una especie de conflicto permanente. Entonces él usaba la palabra agón,
que en griego significaba la competencia, ¿no? La competencia deportiva, y decía que el lenguaje es agonístico, en el sentido de que es una especie de conflicto y competencia permanente entre juegos del lenguaje, ¿no es cierto?, entre tipos de lenguaje, porque cuando nosotros nos movemos en el ámbito afectivo, nos guiamos o nos sometemos a ciertas reglas del uso del lenguaje que no son las mismas que cuando usamos el lenguaje en un sentido científico. Pero vea, le voy a poner un ejemplo que más todo el mundo lo conoce, ¿no? El mandamiento del amor. Ya. Ahora se repite, se pregona, se dice. Pero esto supone una mala observación psicológicamente hablando, porque supone que el amor está sujeto a la voluntad. O sea que el acto amoroso es un acto volitivo y el amor no está sujeto a la voluntad, de modo que yo no puedo erigir eso en mandamiento, porque es incumplible. Por ejemplo, eso es una observación, usted dirá del lenguaje y todo, pero es cierto, pues, no se puede cumplir así, porque yo no puedo amar porque me lo ordenan, aunque sea Dios el mandante, ¿eh? Sí, bueno, sobre ese mandamiento habría mucho que decir, ¿no? Claro que tiene usted razón, no se puede obligar a nadie a amar. Claro. Pero ¿qué cosa es amar? Hegel tiene una observación muy divertida sobre ese mandamiento, porque dice que ese es un mandamiento que primero no se comprende, dice, porque hay que explicar qué cosas son. Porque dice, ama, dice Hegel, ¿cómo que ama? Habría que agregar, no ames de cualquier manera, porque hay amores posesivos, amores defectuosos, amores negativos. Entonces, habría que decir, ama de manera inteligente. Pero si uno dice ama de manera inteligente, tiene que especificar más. O sea, habría que precisar, ¿no es cierto?, qué cosa entendemos por amar. Pero yo diría, sí puede haber una interpretación positiva de ese mandamiento. Es justo lo que mencionábamos al comienzo de la conversación sobre Lessing, ¿no? Cuando uno dice, digamos, uno formularía ese mandamiento diciendo, sé bondadoso, ten una actitud bondadosa con los otros. Eso sí es algo que uno puede tener, o tratar de tener, digamos. Pero entre nosotros, vea, entre nosotros, desgraciadamente, pues, el término que se ha impuesto es el amare latino, ¿no? Y el amare latino tiene una dificultad que el diligere latino no tiene. Y nosotros solamente del diligere hemos tomado diligente, dilección, dilecto, ¿no? Pero este diligere es el amor responsable, serio, el amor que no es de concupiscencia. El amar es el amor de concupiscencia, el amor posesivo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya no se hace ese distingo, porque uno ama, pues, incluso, pues, como se hace sobre todo en inglés y en francés, llama también un chocolate, puede amar todo, ¿no? Entonces, hay una indeterminación en ese sentido, ¿no? Pero nosotros, repito, no hemos hecho bien el deslinde. Vea, en la Vulgata latina, ¿no?, el verbo amare se usa 11 veces, y el verbo diligere, diligir, se usa 165 veces, porque traduce mucho mejor la Biblia que... Claro, sí. Bueno, es verdad que hay una confusión de conceptos o de términos y que habría que precisar, ¿no es cierto? Los griegos diferenciaban entre el eros, la filía y el ágape. Claro. Son palabras griegas, las tres. Y el ágape es una palabra griega que se asocia más a la tradición bíblica. La tradición bíblica también toma mucho de la tradición griega, pero son cosas diferentes, ¿no es cierto? Una relación amistosa, que es la filía, una relación erótica, que es una relación de atracción sexual o atracción física, ¿no es cierto? Un ágape, que es más bien una relación comunitaria, solidaria entre personas. Entonces, ya, todo eso se traduce ahora por amar, y entonces, claro, en ese término se pierden los matices y hay que empezar a especificar. Pero como digo, ¿no? Si seguimos usando, como lo hemos venido haciendo desde hace tantísimo tiempo, el verbo amar, del amar en latino, es un verbo que tiene esta denotación posesiva, que diligir no tiene, ¿no? Entonces ahora yo le pregunto, el poeta latino Propercio decía, basta amar para dejar de ser libre. ¿Usted cree que es así? No.
¿Por qué? No, porque... Porque siempre se dice, es sí. un vínculo ya indisoluble, encadenante, tú y yo para ti, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso que Sí. ya conocemos. Pero entonces por eso ya no hay libertad. Sí, claro, pero la tradición poética dice que el amor es servidumbre. Soy siervo de ti. O sea, quiero decir, libertad y amor no son términos que tendrían o que tienen por qué oponerse. Pero se oponen, pues No, de hecho, no, digamos, la gente digo, lo vive así. O sea, la gente no vive su amor en no. no. Es que, claro, que ya, así como hay confusión con respecto al uso del término amor, también la hay con respecto al uso del término libertad, ¿no es cierto? Porque claro, si libertad consiste en que yo estoy solo o que yo no tengo a otro a mi lado, entonces obviamente el amor se opone a la libertad, pero si la libertad consiste en realizarme, digamos, en tomar decisiones que deseo, y entre las decisiones que deseo está vivir el amor, entonces la libertad no es contraria. Ese es un tema muy interesante porque hay un ensayo de libro que yo me ocupo del concepto de libertad. Y esa es una tesis hegeliana, que la libertad no se pierde en el amor, sino al contrario, se enriquece, ¿no es cierto? Porque una persona que ama y es amada es una persona que puede ser más libre que la persona que es solitaria. O sea, se enriquece su identidad o su forma de ser por el hecho de ser amada por otro. Entonces, por eso digo que es un poquito complicada la relación entre los dos términos, ¿no? Entre libertad y amor. A propósito de eso, aquí es una simple referencia. Yo recuerdo haber leído un ensayo de un discípulo de Ortega, Manuel, sí, claro, que también fue un gran traductor, etcétera, ¿no? Y el ensayo se titula Amor, Amistad y algo más. Bueno, y libertad, creo, algo así. Y cuando él se pregunta, bueno, y de estas formas, el otro concepto era soledad. Cuando él se pregunta, digamos, al concluir su ensayo, cuál de estas tres formas prefiere para el tipo de vida que tiene, de pensador, etcétera, él dice la soledad. Y he visto que no todos dicen eso, o sea, todos dicen o la amistad o el amor. Si ustedes, digamos, lo pusieran en el trance de elegir entre la soledad, la amistad y el amor, bueno, por lo menos así, teóricamente podemos, digamos, separarlos. Usted me dirá que no, que en la vida no es así, claro, no es así, pero con propósito didáctico. ¿Usted qué cosa elegiría? Yo elegiría las tres. No, pues, las tres. No, pero es que no es retórica porque se necesitan las tres. O sea, también se necesita la soledad, por supuesto, pero la soledad, yo diría, es fructífera, la soledad, cuando es una soledad que confía en la amistad o en el amor, ¿no? Para eso hay un término que también está tratado aquí en la ética contemporánea, que es el término de reconocimiento. El reconocimiento, es decir, el hecho de que una persona tenga frente a otro o a otra o a otros, ¿no es cierto?, una relación de reconocimiento, no significa que renuncie a su autonomía. Por eso es que los especialistas en el tema dicen, a mayor reconocimiento, mayor autonomía. Mientras más confianza tiene, digamos, por ejemplo, el niño en el amor de su madre, el niño se puede ser libre para él ser independiente y no necesitar todo el tiempo de la posesión de Y esto vale también para las relaciones humanas, creo yo, que mientras uno tiene más confianza en la amistad o en el amor, puede tener más libertad para desarrollarse en soledad, digamos. Bien, el tiempo se ha vencido y agradecemos muy sinceramente la valiosa colaboración del doctor Justi. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.